¿Qué es lo que ocurre si no llegamos a estas fases profundas de sueño porque tenemos un déficit de sueño, porque hemos dormido menos horas? Pues que se acumulan sustancias de desecho. Mis neuronas, como todas las células, durante el día están trabajando y están produciendo sustancias de desecho que dejan en la calle. Nuestro cuerpo está preparado para un mundo que ya no existe, que nosotros estamos cambiando demasiado rápido y nuestro organismo no está cambiando tan rápido. Cuanta más intensidad de luz y más cantidad de luz hayas recibido por la mañana, menos te va a afectar la luz que puedas tener por la noche. Sin embargo, si por el día pues estamos en cuevas, como estamos muchas veces en oficina todo el día, esa poca luz que puedas tener con el móvil, con tablets, con ordenador y demás, va a ser mucho más dañina. Tenemos que buscar el equilibrio entre voy a hacer ejercicio, pero qué tipo de ejercicio, en qué lugar y en qué momento del día. Cuando hay un ejercicio muy intenso después de las 8 de la tarde, el sueño se suele ver afectado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Somos Víctor y Delia y somos médicos. En el episodio de hoy hablaremos sobre la importancia de exponernos a la luz solar temprano, los horarios de comidas e incluso de ejercicio. Todos ellos son potentes sincronizadores de nuestro reloj interno que nos van a permitir no solamente aumentar la cantidad y calidad de nuestro sueño, sino también nuestra salud en general. Y para ello entrevistamos a una de las mayores expertas de España en este campo, la doctora María José Martínez Madrid, que es cronobióloga, doctora en fisiología y CEO de CronoHealth. Esperamos que aprendáis y disfrutéis de este episodio tanto como nosotros. Buenos días, María José, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por ser tan impacientes en recibir conocimiento y por contar conmigo para compartir este ratito del que seguro que los tres aprendemos muchísimo. Seguro que sí. La primera pregunta que queríamos hacerte es ¿qué es la cronobiología y por qué decidiste dedicarte a ella? Bueno, la cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos biológicos. Después entraremos en otros tipos de ritmos o en concreto en los ritmos circadianos, pero es la ciencia que estudia todos los ritmos biológicos que pueden ser de más o de menos de 24 horas. Después hablaremos un poquito de eso, pero vamos a tener también ciclos ambientales que van a intervenir o van a influir en nuestros ritmos biológicos. Entonces todo eso es objeto de estudio de la cronobiología. Y bueno, ¿por qué me dedico a la cronobiología? Bueno, yo desde luego no sabía qué era esto de cronobiología ni de ritmos circadianos cuando empecé a estudiar biología, ¿no? Yo soy bióloga y en tercero de carrera conocí a mi profesor, el doctor Juan Antonio Madrid, que imagino muchos de vosotros conoceréis, y cuando me dio la primera clase, en este momento fue de fisiología animal, dije, yo quiero estar con este hombre, o sea, yo quiero sentir la pasión que siente él por lo que cuenta, yo quiero vivir lo que él hace como él lo vive y poder compartirlo con los demás porque es un divulgador fantástico. Y ahí nació mi relación. Yo en ese momento no sabía ni que él hacía cronobiología, él era mi profesor de fisiología animal, entonces decidí meterme a alumna interna en el departamento de fisiología animal con él. Fui pues todos los años conociendo un poquito más de la fisiología hasta que pues llegó el momento de mi TFM, el trabajo fin de máster, que ya había conocido el grupo de investigación, entré dentro del grupo de cronobiología de la Universidad de Murcia y empecé mi relación con la cronobiología y posteriormente más encaminada al sueño, pero nació de esa necesidad de estar con él, ¿no? De aprender de él y de todo el grupo que fui conociendo después y de compartir y con los demás tal y como ellos lo hacían. Muy interesante, la verdad, el por qué has acabado dedicándote a lo que te dedicas. Has mencionado ritmos biológicos. ¿Qué son estos ritmos? ¿Qué tipos hay? Cuéntanos un poco. Bueno, los ritmos biológicos son fluctuaciones que sufren determinadas variables biológicas y que pueden tener una periodicidad u otra. Ahí vamos a encontrar ritmos ultradianos, que son menores de 24 horas, pues como por ejemplo el latido cardíaco o el periodo de alimentación, por ejemplo, de un bebé recién nacido, que está en torno a las 2 horas de alimentación y sueño. Luego vamos a tener infradianos, ritmos pues como el ciclo menstrual de la mujer o cualquier otro ritmo que sea superior a las 24 horas. Y luego
tenemos los ritmos circadianos, en los que sobre todo nos centramos en cronobiología porque vamos a encontrar, pues, por ejemplo, el sueño, ritmos de actividad, ritmos hormonales como la melatonina, el cortisol, que más fácilmente vemos su interacción en nuestro día a día. De los diferentes ritmos que hemos mencionado, uno que suele preocupar a la gente y de la que están más pendientes es el ritmo de sueño-vigilia, ¿no? Entonces, con respecto a esto, te queríamos preguntar, ¿por qué dormimos y qué ocurre durante el sueño? Bueno, la pregunta del millón. Efectivamente, nosotros llegamos un poquito a la gente en temas de divulgación con el sueño, quizá porque es el más patente, es el más sencillo, es el que vemos, es el que sufrimos cuando nos desajustamos de nuestros ritmos y es el más fácil de llegar a la gente. Una alteración del ritmo de sueño nos va a alterar otros muchos ritmos y al contrario, pero efectivamente es el más sencillo. ¿Por qué dormimos? Como decías, la pregunta del millón. Hace 3 días en investigación, en los años 50, no sabíamos por qué había que dormir, pero sí empezábamos a saber que todos los animales duermen y que si no duermen mueren, con lo cual algo tenía que tener de importante el sueño y aún así conocemos todavía muy poquito de todo lo que pasa. Pero al final el sueño actúa como un taller en el que nuestro cuerpo necesita entrar cada día o cada noche después de haber pasado todo el día trabajando, estudiando. Necesitamos ese taller de reparación por el que pasamos. El sueño se va a dividir en vamos a tener distintos ciclos de sueño, teniendo una noche completa, eso es lo ideal, que tengamos más de 4 o 5 ciclos completos de sueño y cada uno de esos ciclos se divide en distintas fases. Si queréis podemos entrar en algún detalle de alguna de las fases o qué es lo que ocurre en alguna de ellas, pero la cuestión aquí es que en cada una de esas fases vamos a pasar por un departamento distinto del taller de reparación, a nivel más cognitivo, más mental, más emocional o más físico. Entonces, ya digo, dependiendo de cada una de esas fases, tenemos que pasar por todas ellas para tener una recuperación completa al día siguiente. Pues mencionarnos un poco qué pasa en cada una de estas fases. Bueno, pues dentro de cada ciclo de sueño completo vamos a tener distintas fases de sueño. Vamos a pasar por una fase de duerme-vela, que ya digo que es la que cuando estás en el sofá, pues el de al lado te da el codazo, súbete que te quedas dormido. Y tú dices, no, que estoy viendo la serie, ¿no? Bueno, pues ese duerme-vela nosotros lo asemejamos siempre a una piscina, para que nos hagamos una idea. Estamos entrando a una piscina, tenemos la cabeza fuera todavía y eso es la vigilia. Conforme nos vamos adentrando en fases profundas de sueño, vamos a ir bajando escalones para que nos hagamos una idea. Bien, pues vamos a bajar un escalón, pasamos a N1, una fase un poquito más profunda, pero todavía muy superficial de sueño, donde todavía percibimos los estímulos de fuera, un ruido, el frío, una incomodidad que tengamos para conciliar el sueño. De ahí vamos a pasar ya a fase N2. No lo he dicho, estamos hablando de sueño no REM. ¿Vale? A grandes rasgos el ciclo de sueño se va a dividir en no REM y en REM. Estamos en no REM, donde tenemos la fase N1, la fase N2, donde se van a dar, por ejemplo, los usos del sueño, que son momentos de una alta conexión cerebral y vamos a ver cómo en ese momento se pasa la memoria que tenemos a corto plazo, que estaba en el hipocampo, va a pasar a memoria a largo plazo, ¿vale? Y entonces, esto se cree y se ha visto que ocurre en esta fase N2. De ahí vamos a pasar a una fase mucho más profunda de sueño, donde ya tiene lugar una reparación mucho más física, donde va a aumentar la hormona del crecimiento, donde vamos a tener una recuperación tisular, muy necesaria también pues si hemos hecho ejercicio físico, en deportistas de alto rendimiento. Estas fases son muy importantes cuidarlas y llegar a ese sueño profundo. De ahí terminamos en esa fase N3 de sueño profundo, de sueño de ondas lentas que se llama, a una fase REM, a un momento de la fase del sueño que se llama REM, de movimientos oculares rápidos. Es cuando miramos a alguien y a pesar de tener los ojos cerrados vemos que sus ojos se mueven muy rápidamente. Bueno, pues en ese momento es cuando tienen lugar esos sueños vívidos, ¿no? Esos sueños que parecen tan reales.
Decía que vamos bajando escalones de la piscina, vamos llegando a fases profundas de sueño en N3, el escalón más bajo, y para el sueño REM subimos un escalón sin llegar a sacar la cabeza de la piscina, sin llegar a estar en vigilia. Pero realmente la actividad cerebral que tenemos en ese momento es casi igual o muy cercana a la actividad que tenemos en la vigilia. De ahí que se desconecte nuestro cerebro de nuestro músculo para que no ejecutemos esos sueños que hacemos, ¿no? Que en algunas alteraciones del sueño esto tiene lugar y bueno, pues puede ser peligroso en ocasiones. Como decía, en esta fase REM aumenta muchísimo las conexiones neuronales, vamos a afianzar aquellos recuerdos que tenemos, que hemos decidido pasar o que nuestro cerebro decide pasar a largo plazo, y además es súper interesante, a mí me gusta muchísimo esta parte del sueño donde hay una gestión a nivel cerebral de las emociones. De hecho, si retiramos esa parte del sueño, pues porque nos levantamos antes de lo que deberíamos, no hemos dormido las horas suficientes, vemos cómo la irritabilidad, la empatía, todo esto disminuye cuando tenemos un corto periodo o quitamos mucha fase de sueño REM. Yo te quería preguntar más o menos cuánto tiene que durar cada una de estas fases. Bueno, pues esto es una pregunta muy interesante porque las fases de sueño no duran siempre lo mismo. Cada ciclo de sueño va a tener una distribución siempre sigue el mismo orden, pero el sueño REM va aumentando conforme avanza la noche. A principio de la noche vamos a tener más sueño profundo, va a ser muy importante para esta recuperación que decíamos más física, pero conforme avanza la noche va ganando terreno el sueño REM. De ahí que si lo que hacemos es acostarnos muy tarde, vamos a quitar tiempo de sueño profundo, de recuperación más física, de paso de memoria a largo plazo. Por ejemplo, en los estudiantes es muy importante no acostarse demasiado tarde. Sin embargo, si lo que hacemos es ponernos el reloj muy pronto y despertarnos antes de lo que deberíamos, vamos a quitar más sueño REM. Entonces, no es fijo el tiempo que dura cada fase de sueño dentro de cada ciclo, sino que depende del momento de la noche. Te hemos escuchado en redes sociales decir que para optimizar nuestro sueño y nuestra salud en general tenemos que sincronizar 4 tiempos. Nos gustaría que nos explicaras, que mencionaras un poco cuáles son esos 4 tiempos y ya luego vamos entrando en detalle en cada uno de ellos. Perfecto. Bueno, la verdad es que esta es la parte, ¿no?, que a mí me emociona, me apasiona y que, ya digo, fue el doctor Juan Antonio Madrid el que la introdujo en mí, que es la cronobiología y todos los ritmos y todos los relojes que influyen y que intervienen en nuestro día a día. Bueno, pues nosotros hablamos de distintos tiempos. Un tiempo interno que está marcado genéticamente. Mis genes ya tienen una predisposición a levantarse a una hora, a despertarse a una determinada hora o a estar más o menos activo. Ese es el tiempo interno, el que si a mí me dejan libre en una tienda de campaña en el monte, yo me voy a levantar a la hora que marquen mis genes. Luego tenemos el tiempo social. Este es el que está establecido o el que está influenciado por los horarios de trabajo, horarios de contactos sociales, salidas y demás. Luego vamos a tener el tiempo ambiental. El tiempo ambiental es el que va pautado por fundamentalmente el ciclo de luz-oscuridad natural del Sol, pero es verdad que los humanos pues ya estamos interviniendo demasiado en este ciclo, en este patrón de luz que ya casi que no se parece en nada a un ciclo de luz natural, porque a veces no sabemos si hay sol o no en ese momento en la calle porque estamos en cuevas todo el día metidos. Y por último tendríamos el cuarto tiempo, sería el tiempo metabólico, que es el momento en el que hacemos cada una de las comidas. Entonces, todos estos relojes, lo ideal es que estén marcando la misma hora. A eso le llamamos sincronización circadiana. Ahora bien, si cada reloj marca una hora, mi tiempo interno me pide acostarme, pero no he salido del trabajo, por ejemplo, porque tengo un trabajo a turnos, ahí hay una desincronización. Y si se alarga en el tiempo, da lugar a lo que se conoce como cronodisrupción. Siguiendo con este tiempo interno, ¿cómo puede saber nuestro cuerpo en qué momento del día estamos?
Bueno, pues ya digo, aunque no tuviésemos ningún input externo de luz o de cualquier otro sincronizador, nuestros genes saben, si estamos sincronizados, saben cuál es el momento del día, ¿no? Hay un experimento muy bonito que se hizo al principio de los estudios de cronobiología, que era una margarita que encerraron en un armario y la estuvieron grabando, y vemos cómo se abre y se cierra más o menos siempre a la misma hora. Claro, eso va tendiendo al final a seguir su ritmo. En el caso de humanos, por ejemplo, el ritmo que marcan nuestros genes de media es un poquito superior a las 24 horas, no es exactamente de 24 horas, tiende más a las 24,5 horas. ¿Qué pasa? Que nos vamos desencarrilando de ese tiempo que coincide con el del día. Y cada vez pues vamos haciendo nuestro día más largo si nos dejan solos. Entonces, mientras dura nuestra sincronización, sabemos, sin que veamos fuera, más o menos qué hora es. Pero, como decimos, este reloj pues funciona como un reloj de cuerda antiguo y cada día pues hay que ponerlo en hora. ¿Cómo lo sabemos? Pues el principal sincronizador va a ser la luz. La luz, el ciclo de luz al que nos exponemos, lo ideal es que fuese el natural, va a transmitir esa señal luminosa, va a llegar a nuestra retina. La retina la pasa al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que va a ser el marcapaso central del sistema circadiano, y este núcleo supraquiasmático que está aquí, y ya no digo más palabras, de palabrejas raras, va a transformar esta señal luminosa en una señal temporal al resto del cuerpo. Ese es uno de los principales, el principal sincronizador del sistema circadiano. Ahora bien, tenemos otros sincronizadores. Vamos a tener sincronizadores, por ejemplo, de alimentación. Los horarios de comida van a ir, si siempre comemos a la misma hora y somos regulares, va a ser una señal muy potente también de decirle a nuestro reloj qué hora es, y esta señal la va a recibir mi sistema circadiano. Pero tenemos contactos sociales, horarios de ejercicio. Todos estos inputs van a ir dándole a mi cuerpo la señal de qué hora es. De ahí la importancia, ¿no? Después hablaremos un poquito de esas recomendaciones, pero de ahí la importancia de la regularidad en los horarios de comida, de ejercicio, porque son señales que le doy a mi reloj. Estás mencionando reloj, pero no tenemos un solo reloj, ¿verdad? Efectivamente, este director de orquesta que está en el núcleo supraquiasmático, como decía más o menos aquí, no trabaja solo, sino que tiene muchos osciladores periféricos. Tras él, desde el marcapaso central, se transmite la señal al resto del cuerpo, pues por señales nerviosas, por hormonas como melatonina y cortisol, pero hay otros osciladores periféricos. Es más, todas nuestras células tienen su reloj, pero están sincronizados por estos marcadores, por estos osciladores, perdón. Entonces, además del marcapaso central, tenemos osciladores periféricos como relojes secundarios, hígado, páncreas. En la mayoría de órganos principales vamos a tener esa señal temporal que va a ayudar a que pues, mi digestión, por ejemplo, tenga lugar en el momento adecuado y demás. Me gustaría preguntarte por los cronotipos, porque me parece algo curioso. Entonces, me gustaría que nos contaras qué son, qué tipos hay y si se pueden modificar. Bueno, pues viene muy al hilo, ¿no? Porque el cronotipo es el que va a estar marcado por mi tiempo interno. El cronotipo también se puede llamar preferencia horaria, para que nos entendamos, el cronotipo va a ser la preferencia que tenga mi cuerpo a madrugar, para que nos entendamos más o menos, o a estar más o menos activos en determinados momentos del día. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, pues el matutino, vespertino o el indefinido. El matutino también se conoce como alondra, es un pajarito que se despierta muy temprano y dice sus cosas muy pronto, o el vespertino, que tiene la preferencia horaria más tardía y más nocturna, que también se conoce como búho. Y luego estarían en el centro, ya digo, los indefinidos, que tienen cierta flexibilidad para madrugar y también para acostarse tarde. Pero efectivamente está marcado genéticamente, como decía, pero hay más de 9 genes que determinan este cronotipo. ¿Es modificable? Sí. Nosotros hablamos más de sincronización. Es sincronizable con otros ritmos, por ejemplo, pues el ciclo de luz-oscuridad, que va a ser el principal sincronizador del sistema circadiano.
¿Podemos modificarlo? Efectivamente, si nuestros ritmos, nuestro tiempo social está muy marcado por nuestro horario de trabajo, nos exponemos bien o mal, ya veremos, ¿no?, cómo influye esa exposición a la luz. Podemos modificar nuestro cronotipo, pero sí es verdad que si quitamos todos esos factores, quitamos ese masking que llamamos, vamos a tender a volver a lo nuestro, ¿no? Es como la persona que los fines de semana tiende a acostarse a la hora que quería o en vacaciones, ¿no?, más tarde de lo que debería, porque al final genéticamente tiene esa tendencia y va a ir a ella. Ahora bien, el cronotipo, aunque tengamos cada uno marcado el nuestro, sí que va cambiando y esto es muy influenciable por la edad. Los niños más pequeños tienden a ser más matutinos. Mi hijo, por ejemplo, desde recién nacido es súper vespertino. Yo estoy temblando cuando llegue la adolescencia, no sé qué va a pasar, pero bueno, por lo general suelen ser más matutinos. Es muy común los niños que llega el fin de semana y a las 7 de la mañana están en marcha y los papás, por Dios, un ratito más. Sin embargo, hacia la adolescencia tendemos más yo ya no, se tiende hacia la vespertinidad. Los adolescentes tienden a acostarse y levantarse más tarde de lo que su ritmo social requiere. Además, esto después podemos entrar un poquito en este tema porque yo estoy muy concienciada con el tema de adolescentes y me gusta mucho hablar para que se entienda por qué los adolescentes tienden a acostarse tarde. No es una cuestión de rebeldía. ¿Y por qué la sociedad les adelanta sus horarios? ¿Por qué si mi hijo de 6 años entra al cole a las 9, en la adolescencia que tendemos a la vespertinidad, los hacemos entrar al instituto a las 8? Es una locura. Los pobres, claro, hay profesores que dicen, yo quiero dar clase a primera hora, el de mates y el más mayor. Yo quiero dar clase a primera hora, que están muy callados. Están durmiendo. Sus cerebros están dormidos. Bueno, entonces me emociono porque este tema, ya digo, me gusta mucho y me parece muy importante que entendamos que el cronotipo está ahí y que esa tendencia a la vespertinidad está ahí también. Y luego, con la madurez, pues vamos entrando, los adultos tendemos de nuevo otra vez a la matutinidad. Esto yo lo noto mucho cuando decimos, es que yo ya estoy para planes de día, yo planes de noche no. Bueno, pues ahí está, ¿no?, esa tendencia a la matutinidad que es mucho más acusada cuando ya somos más ancianos. Comentabas que la luz es el principal sincronizador. Entonces, ¿qué importancia tienen las variaciones de la luz en cuanto a intensidad, en cuanto a posición del sol, por ejemplo? La temperatura de la luz. Bueno, esto es fundamental. Por un lado, puede parecer contradictorio, pero bueno, por un lado necesitamos luz intensa a primera hora de la mañana. ¿Qué luz? Pues ya digo, tengamos siempre de referencia el ciclo natural de la luz del sol. Una luz brillante, intensa, no necesariamente azulada, blanca, luz intensa a primera hora de la mañana. Se ha visto que si no tenemos una luz intensa por la mañana y un buen contraste con la noche, luego no se segrega melatonina por la noche o no se segrega en la cantidad que debería para que tengamos un sueño reparador. Por el contrario, por la noche, a partir de las 8 de la tarde, esta luz debe ir bajando. Debemos ir recreando, debemos exponernos a un patrón que sería el natural, ¿no? Que a partir de las 7, las 8 de la tarde, esta luz va cambiando. ¿Cómo va cambiando? Va cambiando en temperatura de color, en intensidad. Si pensamos en un atardecer, el atardecer es anaranjado, baja la intensidad lumínica, pues eso es a lo que tenemos que aspirar si no estamos expuestos a la luz natural, a exponernos a ese tipo de luz que va recreando ese patrón natural. Esto tiene que bajar, ¿por qué? Porque la luz azul inhibe la secreción de melatonina. Si tenemos luz azul, que es al final la que emiten dispositivos electrónicos, móvil, tablets, ordenador, televisión, algunos libros electrónicos, muchos de ellos ya no emiten luz, pero bueno, no en gran cantidad, pero esta luz, cuando hay de este espectro, de la luz azul en concreto, como decía, elimina la melatonina de nuestra sangre, con lo cual o no nos va a dejar conciliar el sueño o si lo conciliamos va a ser mucho más superficial y mucho menos reparador, por tanto, el sueño.
Entonces necesitamos ese equilibrio, ese contraste entre el día y la noche, que el día tenga luz intensa, brillante, sobre todo a primera hora de la mañana, y que vayamos modulando y cambiando y eliminando la luz azul por la noche. Pues un poco es al contrario de lo que tenemos que hacer mucha gente, ¿no? Que van al trabajo cuando aún es de noche, estás en el trabajo sin que te dé esta luz natural y luego por la noche, cuando tendríamos que estar a oscuras, es cuando nos ilumina la pantalla. En estos dos problemas, el de la noche y el de la mañana, empecemos por el de la mañana. Por ejemplo, el doctor Michael Rosbash, conocido cronobiólogo que recibió el Nobel de Medicina por su investigación, afirmaba que no recibir suficiente luz o exponernos a la luz por la mañana puede ser incluso peor que exponernos a esta luz azul por la noche. ¿Qué opinión tienes de esto? Efectivamente, digamos que la exposición a luz brillante, intensa y blanca durante el día nos protege de esa luz que podamos recibir por la noche. ¿Por qué? Porque al final nuestro cuerpo lo que necesita es el contraste, esa amplitud de la onda de luz que recibimos. Entonces, cuanta más intensidad de luz y más cantidad de luz hayas recibido por la mañana, menos te va a afectar la luz que puedas tener por la noche. Sin embargo, si por el día pues estamos en cuevas, como estamos muchas veces en oficina todo el día, esa poca luz que puedas tener con el móvil, con tablets, con ordenador y demás, va a ser mucho más dañina. Entonces, efectivamente, lo importante es el contraste. ¿Y cuánto tiempo deberíamos exponernos a esta luz? Porque, por ejemplo, la gente que trabajamos, ¿nos serviría con estar asomados a una ventana? Bueno, lo ideal, que no lo cumplimos casi nadie, en nosotros, en los cuestionarios que hemos ido desarrollando, preguntamos si te expones al menos a 2 horas de luz natural en exteriores. Esta luz de la que hablamos intensa, que nos activa, que a primera hora de la mañana es tan buena, hablamos en exteriores, hablamos fuera. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues hoy en día casi nunca. Por eso en nuestras recomendaciones, donde puede ser tan difícil exponerte durante 2 horas seguidas, recomendamos ese ratito de ejercicio, el poder ir andando al trabajo, el que se esté tomando el descanso, el café, si puede tomárselo fuera, porque efectivamente hablamos de la necesidad de que sean exteriores. Ahora bien, si no tenemos esa posibilidad, que en muchos casos y muchos días no es posible, cuanto más cerca de una ventana y de una sala bien iluminada estemos, muchísimo mejor. ¿Y cómo podemos iluminar nuestra casa cuando llega ya la noche, atardecer? Porque claro, luego veremos a qué hora hay que cenar, a qué hora hay que hacer deporte, pero se queda ahí un intervalo de tiempo que algo tienes que hacer, ¿no? Un poquito tienes que iluminar. ¿Cómo nos aconsejas? No tenemos que volvernos locos tampoco, pero tenemos que pensar cada estancia de la casa en qué momento la vamos a utilizar. Evidentemente queremos una cocina bien iluminada, donde podamos cocinar a gusto, un baño donde nos podamos maquillar, asear de una forma confortable. Pero, por ejemplo, una habitación donde vamos a ir a dormir o vamos a ir a partir de las 8 de la tarde, no necesariamente tiene que tener esa luz que nos recuerde a una clínica dental tan blanca, tan intensa, ¿no? Entonces, lo ideal es que para no tener que hacer una inversión demasiado grande en tener distintos tipos de luces que cambian y demás, que es verdad que a día de hoy en el mercado hay muchas opciones de lámparas que tienen las dos opciones, pero lo ideal es que la habitación, salón, donde sobre todo vamos a estar a partir de las 8 de la tarde, tengamos ya puestos unas bombillas o bueno, unos LED o lo que tengamos que sean anaranjados, que no sean demasiado intensos, porque lo que vamos a hacer ahí pues no requiere esa necesidad tan alta de luz. En el caso de la cocina, pues es un sitio donde prioritariamente vamos a estar durante el día, entonces podemos tener una luz un poquito más intensa para activarnos, desayunar, ponernos en marcha. Y en baños, por ejemplo, sí que recomendamos alguna posibilidad de tener una luz o que tengan las dos opciones de luz más intensa y de luz más cálida, o que tengamos un pequeño piloto. ¿Por qué? Porque aquí puede que tengamos que ir por la noche, por un niño pequeño, por una persona mayor, por cualquier adulto que tenga que ir en medio de la noche. Entonces, en el momento en el que recibimos luz
más de unos 10 minutos, la melatonina desaparece del todo de nuestra sangre, con lo cual tendríamos que volver a empezar de nuevo, empezar a aumentar los niveles de melatonina. Así que si cuidamos esas estancias en las que en medio de la noche podemos ir por cualquier motivo, es mucho mejor para que no tengamos estos problemas. Y luego, en referencia a esto, muchas veces con niños y demás ponemos pilotos, quitamiedos, bombillas durante toda la noche. Bueno, aquí me parece importante siempre, para los que tengan niños, por ejemplo, que sepamos que incluso con los ojos cerrados, la luz atraviesa el párpado y la melatonina baja a la mitad, a pesar, ya digo, de estar con los ojos cerrados. Con lo cual, si tenemos un piloto encendido toda la noche para un niño que tenga miedo, o nos hemos quedado con la tele encendida, o nos hemos quedado, o la pareja de al lado de la cama tiene su tablet o su móvil y nosotros dormimos, pues ahí estamos recibiendo luz y nos está llegando y está eliminando parte de la melatonina. Estás mencionando que no nos interesa disminuir estos niveles de melatonina. ¿Por qué es importante la melatonina? Bueno, la melatonina, como decía, cuando llega una señal luminosa al núcleo supraquiasmático, al marcador central, este lo transforma en una señal temporal al resto del cuerpo. Bien, pues esta señal temporal de decirle a cada órgano, a cada tejido qué hora es, lo hace a través de señales nerviosas y de hormonas como la melatonina. Entonces va a ser la llamada a nuestro cuerpo de que tiene que llegar el sueño. La melatonina nos va a preparar para el sueño, nos va a preparar para un momento de ayuno, nos va a preparar para estar relajados y conciliar y que nuestro sueño sea mucho más profundo y reparador, ¿vale? La melatonina, hablamos de melatonina pineal, ¿vale? Que se produce en la pineal. Es verdad que la melatonina tiene otros efectos antioxidantes y demás, pero es otra de las funciones de la melatonina que no está tan relacionado a nivel circadiano, sino que la melatonina pineal va a aumentar cuando no hay luz y va a desaparecer cuando amanece y cuando nos exponemos a luz, sobre todo luz azul. Entonces, esta otra melatonina, la que liberamos en nuestras células, que tiene estos efectos antioxidantes, pues anti casi envejecimiento, ¿no? No se ve afectada por que sea de día o de noche, no interfiere tanto la luz en esta liberación. En ese caso no interfiere tanto y además esto también me parece un tema súper importante porque hoy en día se vende melatonina en todas partes. Como hay tantos problemas regulatorios pues, por el tema de patentes y demás, cuestiones farmacéuticas, cualquiera puede vender melatonina y esto me parece súper peligroso. ¿Por qué? Porque la melatonina exógena, o sea, si la señal de la luz es la más potente para el sistema circadiano, una hormona que es la que le dice al resto de tejidos qué hora es fundamental que sepamos cuánto estamos tomando y en qué momento. Porque, ya digo, muchos centros de belleza la venden por es antienvejecimiento, es que para las arrugas va divino. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta este poder quimioterápico, cronoterápico que tiene la melatonina. Entonces, es fundamental que sepamos que sí, que la melatonina puede tener estos efectos antioxidantes, que desde luego las concentraciones de melatonina que hace falta para esto no son las que venden en ningún local de belleza, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues pensemos también qué es lo que estamos tomando, qué es lo que nos están vendiendo, pero es fundamental tener en cuenta que si estoy tomando melatonina no puede ser cuando se me ocurre, cuando lo necesito, ni siquiera para los efectos que tiene sobre el sueño. La melatonina no es un somnífero. En el momento que voy a dormir me lo tomo. No, la melatonina es una señal potente que le doy a mi reloj y tiene que ser siempre la misma. No podemos volver loco al reloj. Un día me lo tomo a las 10, que es cuando vengo de trabajar, otro día me lo tomo a la 1 porque he salido a cenar y voy a acostarme a esa hora. Tiene que ser siempre a la misma hora, en la concentración que nos haya pautado un especialista. Y luego otra cosa muy importante, la misma hora no es siempre la misma hora, no es siempre la buena. Yo decido que quiero acostarme a las 11. Es que a lo mejor yo soy matutino y mi aumento de melatonina tiene lugar
a las 9 de la noche. Si me la tomo a las 10 o las 11, cuando yo normalmente el trabajo me deja acostarme, lo que estoy haciendo es retrasar mi ritmo. Le estoy diciendo a mi cuerpo que el momento de máxima melatonina, de máxima concentración en sangre de melatonina, debe ser a las 11 y no a las 10, cuando mi cuerpo lo pide. O sea que sin querer estamos retrasando el momento de ir a dormir y el momento de tener el sueño más profundo. Así que para tomar melatonina con este fin, lo ideal es que esté pautado por un especialista y que nos hayamos hecho previamente un estudio cronobiológico. Volviendo un poco al tema de la luz, una duda que yo tengo, vamos, que me come la duda, por así decirlo, es si nosotros estuviéramos 100% sincronizados con este ambiente, con este entorno exterior, no dormiríamos, no nos echaríamos a la misma hora durante todo el año, ¿no? Tanto la cantidad como la distribución de las horas tendrían que variar con este... Sí, realmente si estuviésemos exclusivamente expuestos al ciclo de luz natural, lo normal sería que durmiésemos un poquito más en invierno, donde aumenta el tiempo, el número de horas de noche, y en verano, que el día se alarga un poquito más, el fotoperiodo se alarga, lo normal es que tendiésemos a estar unas poquitas horas más, a lo mejor 1 hora o 2 horas más despiertos. Pero claro, estamos tan desconectados del ciclo de luz natural que a día de hoy nos da igual que sea, nos da igual, o sea, es que nuestro cuerpo no sabe si es verano o invierno, porque estamos en luz constante durante todo el día. Llegamos a casa y nos llevamos el sol a la cama con ese dispositivo que lo tenemos a 20 centímetros de la cara. Y luego tampoco damos lugar ni a tener señales temporales de temperatura. Ya estamos todo el día confortables con aire acondicionado o calefacción durante todo el año y no le damos esas señales que son necesarias para otros ciclos, como decíamos antes, que no tienen lugar en un periodo de 24 horas. Pues como dices, este tiempo social ha alterado todo y una de las cosas que yo creo que ocurre es el jet lag social. ¿Podrías explicar un poco qué es y las consecuencias que tiene? Claro, el jet lag social, todos conocemos lo que es el jet lag, ¿no? Ese cambio de hora que sufrimos de forma brusca cuando viajamos a través de varios usos horarios. Pues el jet lag social nosotros lo asemejamos a trabajo en India y vivo en España los fines de semana. Estoy viajando continuamente entre los días de trabajo y los días libres. Eso es el jet lag social, la diferencia horaria entre los días libres y los días de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente? Pues que cambiamos los horarios de sueño. Por ejemplo, hablaba antes de adolescentes que entre semana pues se tienen que levantar sí o sí a las 8 de la mañana para ir al instituto. ¿Qué es lo que ocurre el fin de semana? Que van a retrasar su hora de levantarse porque van con un déficit crónico de sueño toda la semana. Pues en ellos es uno de los perfiles en los que más jet lag social vemos. Esa diferencia, no sé si lo he dicho, que debe ser, para que se considere jet lag social, de más de 2 horas. Más de 2 horas de diferencia entre mi hora de acostarme y levantarme, mis horarios de comida, mis horarios de ejercicio. Esa diferencia entre los días de semana y los días libres, que suele venir por mi desincronización con alguno de los ritmos. Claro, lo que creo que suele pasar es que la gente, bueno, la mayoría entre semana no dormimos igual todo lo que deberíamos e intentamos compensar el fin de semana, ¿no? Y de ahí la variación. Quería preguntarte, bueno, te hemos oído en redes sociales decir que este sueño que perdemos entre semana, por mucho que luego intentes compensar el fin de, no se recupera. ¿Esto qué explicación tiene? Antes hablábamos un poquito de las fases de sueño. No sé si he llegado a comentar que en la fase más profunda de sueño, en la fase N3, tiene lugar la limpieza cerebral. En este taller que decía que entrábamos durante el sueño, uno de los departamentos que hay es de limpieza del cerebro. En esa fase N3 tiene lugar el barrido de las calles de nuestro cerebro. Las neuronas se hacen chiquititas, dejan los canales, las calles más amplias para que lleguen los barrenderos y limpien. ¿Qué es lo que ocurre si no llegamos a estas fases profundas de sueño porque tenemos un déficit de sueño, porque hemos dormido menos horas o porque mi sueño no ha sido adecuado y no he llegado a fases profundas? Porque se acumulan sustancias de desecho. Mis neuronas, como todas las células, durante el día están trabajando y están produciendo sustancias de desecho que dejan en la calle, que si no son limpiadas, precipitan y se quedan adheridas en el cerebro, dificultando conexiones nerviosas. Durante el sueño, estas sustancias se van eliminando,
Pero si paso muchos días sin dormir, estas sustancias no pueden ser limpiadas. Puedo limpiar las que mis neuronas han producido hoy, ayer o antes de ayer como mucho, pero ya las que estoy a viernes, a sábado, quiero dormir, las que se produjeron el lunes, ya no se pueden limpiar. ¿Cuáles son algunas de estas sustancias? Bueno, pues entre ellas vemos proteína tau, beta-mieloide, las cuales se han visto que están relacionadas con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, pues como Alzheimer o Parkinson. ¿Voy a desarrollar estas enfermedades si no duermo 2 noches? No, hay muchos factores que influyen, pero desde luego estamos echando papeletas si no damos lugar a entrar en esas fases profundas de sueño y le damos el tiempo suficiente a mi cerebro a entrar en ese taller, a limpiarse y repararse. Nosotros hemos visto que en España tenemos la misma hora, por ejemplo, que en Berlín, si no me equivoco, y tenemos una hora diferente a Portugal, que está justo al lado. Bueno, realmente esto es un desastre. A nivel cronobiológico es un desastre. Por un lado, el cambio horario, que ya veremos si hace falta o no cambiar la hora, pero es que estemos en el horario que estemos del año, no estamos en el que nos corresponde geográficamente. Realmente el meridiano pasa por Murcia, con lo cual imaginaos lo desfasado que está, por ejemplo, Galicia. ¿Qué consecuencias tenemos con esto? Pues que está anocheciendo mucho más tarde de lo que debería. Estamos realmente estamos 2 horas desfasados en verano, por ejemplo, del horario que geográficamente nos corresponde. De ahí que anochezca tan tarde y que en Galicia, por ejemplo, estamos hablando de que la luz es el principal sincronizador, que tenemos que recibir la primera hora de la mañana. Bueno, pues hay momentos del año, en invierno, que en Galicia no ven la luz hasta las 9 de la mañana. Niños que hayan entrado al instituto o al colegio a las 8, a las 8:30, se han tenido que levantar a las 7 de la mañana, hasta 1 hora más tarde no ven el sol. Con lo cual, claro, a nivel sociocultural, pues sí, mucha gente que prefiere el horario de verano, que sobre todo en el este lo notamos menos este problema, pero realmente es que no estamos, como bien dicen, no estamos en el horario que nos corresponde. Deberíamos tener el horario que tiene Portugal. Has mencionado el cambio de hora. Este fin de semana se va a producir uno de ellos, uno de los 2 que se producen al año. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Perjudica nuestra salud cronobiológica? ¿Está bien pensado? Bueno, yo esta semana estoy especialmente contenta porque este cambio nos gusta, pero es verdad que los beneficios que había hace unos años a nivel energético del cambio horario, de aprovechar más y que a nivel energético y económico eso ya no existe. Eso ya hace muchos años que no hay evidencia de que realmente esté ese beneficio, con lo cual no sé por qué seguimos haciéndolo. De hecho, ya hace muchos años que desde el gobierno se formó un comité de expertos para valorarlo. Eso ha quedado ahí, no ha ido a ninguna parte. Nosotros formamos parte de ese comité, en concreto mi compañera Marian Rol de Lama. Pero ahora mismo cambiar 2 veces al año el horario no trae nada más que consecuencias negativas. O sea, el hecho de tener que pasar una semana intentando adaptarnos de nuevo, porque tardamos en torno a 3-4 días en adaptarnos al nuevo horario. Sí que habrá muchas personas que digan, yo no noto nada, bueno, es una hora, es liviano, pero en niños, en ancianos o en personas que tengan algún otro tipo de trastorno, en adolescentes, sí que va a tener mucha repercusión. Como decía, el horario de verano, el momento del cambio de horario a verano, va a ser mucho más perjudicial porque nos quitan 1 hora, entre comillas, y como decía antes, nuestro reloj no es de 24 horas, sino de 24 horas y media. Entonces nos sienta fatal que nos quiten 1 hora. Ya sea por dormir 1 hora menos o ya sea porque nos digan que tenemos que acostarnos antes. Sin embargo, cuando nos dan, entre comillas, 1 hora más, nos es más fácil aguantar 1 horita más para acostarnos o decir, venga, pues me acuesto a mi hora de siempre y duermo 1 hora más. Con lo cual, este cambio no es el peor y además de que nos cueste menos adaptarnos a él, a nosotros, a los cronobiólogos, nos gusta mucho porque entramos en un horario que está mucho más en sincronía con el tiempo social, no el tiempo social quizá de ocio, pero sí el tiempo social de los trabajos y colegios. Qué interesante.
Bueno, hemos hablado del tiempo interno, del tiempo ambiental, del tiempo social, pero nos quedaba por hablar el tiempo metabólico. ¿Es cierto que metabolizamos los alimentos de manera diferente según a la hora a la que los ingiramos? ¿Y por qué? Totalmente. Este tiempo va a actuar tanto de entrada como de salida. Y me explico, dependiendo del horario de sueño que yo tenga, voy a tener hambre o no a una hora determinada. Pero es que además, como decía anteriormente, en el momento en el que yo como, le estoy dando una señal de tiempo a mi cuerpo. Entonces es muy importante controlar este tiempo metabólico. Y además, si soy regular, cuando yo vaya a ingerir un alimento, si mi cuerpo ya sabe, ya está esperando en mi aparato digestivo esa comida, va a actuar de una forma mucho más eficiente. Eso en cuanto a regularidad con el tiempo metabólico. Pero efectivamente nuestro cuerpo no metaboliza igual los alimentos. Y aquí entraríamos, por poner algún ejemplo más concreto, en la metabolización de la glucosa, el metabolismo de la glucosa, perdón. Como decía, la melatonina nos prepara para el sueño y nos prepara para un momento de ayuno. Si pensamos en nuestros ancestros, de nuevo, en el momento que se iban a dormir a una cueva, ahí no sabía nadie cuándo iban a volver a comer. Nosotros sabemos que tenemos la despensa llena y a la mañana siguiente nos enganchamos a lo que sea, pero ellos no sabían cuándo iban a volver a comer. Entonces, nuestro cuerpo se pone en un modo ayuno, un modo reserva energética, que la melatonina ayuda a esto. ¿Por qué hago tanto referencia a los ancestros? Decimos, bueno, vamos a centrarnos en el día a día. Ya, pero es que nuestro cuerpo está preparado y está creado para un mundo que ya no existe, que nosotros estamos cambiando demasiado rápido y nuestro organismo no está cambiando tan rápido. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que en el momento de aumento de melatonina, en torno, dependiendo de la persona, 9, 9 y media, 10 de la noche, mi cuerpo, cada alimento que ingiera, mi cuerpo va a tender a almacenarlo y a generar ese almacén de grasa. Entonces va a llegar un momento en el que ya no se puede más y además la melatonina va a actuar como, va a intervenir en los receptores de la insulina. Con lo cual la glucosa va a estar mucho más tiempo más elevada en sangre, dando lugar pues a una intolerancia a la glucosa o a una resistencia a la insulina o tolerancia a la glucosa. Porque nuestro cuerpo estaba preparado para no comer en ese momento. Entonces, efectivamente, esto ocurre también con medicamentos, no solo con alimentos. Pero en ese momento en el que por la noche no debo comer, además, se ha visto que si duermo poco o duermo de una forma insuficiente, tiendo más a tomar alimentos ricos en carbohidratos y en glucosa. Con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Estoy tomando alimentos tarde, esto me perjudica el sueño y el sueño me genera esa sensación, esa necesidad de comer más y peor. Esto yo lo corroboro porque los días de después de las guardias, aparte de que tengo hambre a todas horas, es que encima tengo hambre de eso, de dulces, de ultraprocesados, es verdad. Menos mal que aguantas, ¿no? Firmemente. Sí. Bueno, no siempre. Yo te quería preguntar, de lo que nos has dicho, se extrae la recomendación de, vale, no cenar muy tarde o igual no cenar demasiados carbohidratos, pero también puede extrapolarse esto al desayuno, porque yo recuerdo cuando yo me despertaba de pequeño, era justo despertarme e ir al colegio que nos metíamos el tazón de cereales aún con la legaña en el ojo. Ahí también está la melatonina elevada, ¿verdad? Totalmente. Esto es súper importante porque en las recomendaciones de hace 5 años atrás, hay que desayunar todos los días. Sí, hay que desayunar todos los días, pero es que a lo mejor tu desayuno no es a las 7 de la mañana. A lo mejor el niño que se ha despertado a las 6 y está súper activo, pues perfecto, que vaya desayunado al cole. Y por supuesto, si se va a alargar la mañana en el cole, pues el niño tiene que haber tomado algo. Pero efectivamente, a primera hora me levanto y ese tazón de cereales, pues puede que en ese momento no me entre bien y desde luego a los adolescentes no, porque efectivamente la melatonina también está elevada. Entonces aquí entra en juego también el tema del ayuno, que está tan de moda, ¿no? El ayuno intermitente. Yo no voy a hablar tanto de ayuno en el que paso días enteros sin comer, porque
a nivel circadiano eso no tendría demasiado sentido, ¿no? A nivel circadiano, ya digo, no digo que no tenga otros beneficios, pero todo lo que sea salir de la regularidad de cada día, pues a nivel circadiano no es adecuado. Pero el ayuno en el que tengo un mínimo de ayuno de 12 como mínimo horas, 14 y 16 sería lo recomendable. Ahí puede entrar tengo que retrasar mi hora del desayuno a las 10 o las 11 de la mañana y desde luego todo lo que podamos adelantar la cena, mucho más beneficioso para nuestro sueño. Eso es lo que intentamos hacer nosotros un poco en nuestro día a día. Pero hay otro factor que nos limita y del que queríamos hablar ahora, que es el ejercicio físico. Cuéntanos un poco esta doble cara del ejercicio físico en cuanto a la cronobiología, vamos a decir. Bueno, esto es complejo porque desde luego, o sea, es complejo, quiero decir, en nuestro ritmo que llevamos día a día. ¿Es necesario ejercicio? Sí. ¿Necesitamos hacer ejercicio todos los días? Sí. ¿El trabajo no nos deja hasta las 10 de la noche hacer ejercicio? Lo sé. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio entre voy a hacer ejercicio, pero ¿qué tipo de ejercicio, en qué lugar y en qué momento del día? ¿Tengo alguna posibilidad de hacer el ejercicio más intenso, aeróbico, por ejemplo, a primera hora de la mañana? ¿Puedo ir caminando al trabajo? ¿Puedo ir en bicicleta? ¿Puedo mover esos 30 o 40 minutos de ejercicio a la primera hora de la mañana, que además le voy a sumar el sincronizador de la luz natural? Sería fantástico. ¿Puedo evitar a las 10 de la noche un gimnasio con una luz, ya decía antes, de clínica dental, una música a tope? Bueno, sería lo ideal. Efectivamente, cuando hay un ejercicio muy, muy intenso después de las 8 de la tarde, el sueño se suele ver afectado. Yo sé que la mayoría de personas hasta las 8 de la tarde, adultos, pues no terminan de trabajar y no tienen ese ratito de ejercicio. Pero sería bueno poner un poco en la balanza el sueño y cómo el ejercicio nos va a afectar, porque ya digo, no solo el entorno en el que estoy haciendo el ejercicio, es que una sobrecarga muscular en el ejercicio va a hacer que nuestro sueño sea más difícil de conciliar. Vamos a tener espasmos musculares, dolores musculares. Entonces, un ejercicio muy extenuante justo antes de ir a dormir no nos va a beneficiar. Además, vamos a tender a retrasar la cena. Lo ideal sería, pues ese ejercicio más intenso, intentar hacerlo a primera hora de la mañana o en la tarde, antes de las 8 de la tarde si puede ser. Y si necesitamos un ejercicio antes de ir a dormir, esto puede ser beneficioso. Podemos dar una caminata, podemos dar un paseo que no sea demasiado intenso, podemos hacer yoga. Bueno, hay yogas que suben mucho las pulsaciones, pero un ejercicio más liviano, un pilates, una sesión de pilates, algo que nos haga movernos, que nos active, pero que nos vaya ayudando a preparar la rutina de sueño y que el entorno en el que hagamos ese ejercicio pues sea más adecuado para preparar el sueño. Qué bien explicado, me ha encantado. Yo creo que la gente que nos esté escuchando habrá detectado pues cosas que haga bien para su salud circadiana, cosas que haga mal. ¿Hay alguna forma con la que podamos evaluar nuestra salud circadiana? Bueno, desde luego hay muchos cuestionarios. Yo os puedo pasar algún enlace para que lo tengáis para algún interesado que quiera verlo. Nosotros desde el grupo de cronobiología desarrollamos el test de los 3 tiempos, que después actualizamos a los 4 tiempos, donde podemos ver si están sincronizados esos tiempos entre sí. Hay un montón de cuestionarios de matutinidad, vespertinidad, para ver si soy más o menos matutino, que realmente si cerramos un poco los ojos y pensamos en esas principales preguntas que hace el test de cuándo me levantaría yo, si no tuviera nada obligatorio que hacer, ¿necesitaría un reloj o no? Entonces podemos saber más o menos qué cronotipo tenemos. Pero desde luego lo ideal sería hacer una evaluación mucho más objetiva, donde veamos cuál es la realidad, no solo de lo que pide mi cuerpo, sino a lo que yo me estoy exponiendo. De ahí nace un poco ChronoHealth, ¿no? La necesidad de poder medir el tiempo objetivamente y sobre todo de una forma ambulatoria, porque hasta el momento pues el sueño, por ejemplo, uno de los ritmos circadianos se medía pues con una polisonografía. Nos vamos a un hospital, ahora ya se van haciendo más en casa, pero normalmente nos vamos al hospital, salimos de nuestro entorno, de nuestra cama, nos llenan de cables. Bueno, pues si hay una patología de sueño,
pues no nos queda otra que hacerlo. Pero para ver una alteración circadiana, lo ideal es que yo siga en mi día a día. Como decía, de ahí nace ChronoHealth. ChronoHealth es una spin-off de la Universidad de Murcia que fundé pues, junto a Juan Antonio Madrid y a Marian Rol de Lama, que fueron mis directores de tesis y ahora pues compañeros y socios en esta aventura, ¿no? Entonces, lo que desarrollamos en ChronoHealth es un dispositivo, nuestro equipo ChronoWise, que es un reloj, un smartwatch que estamos acostumbrados a llevar casi todos a diario, pero a nivel médico, no pensado para llevarlo a diario, para que me esté dando inputs continuamente de qué estoy durmiendo, cuándo, cómo, que eso también nos obsesiona y esto también es importante tenerlo en cuenta, sino una herramienta de ayuda al diagnóstico para el profesional. Puntualmente quiero pues pautar melatonina o pautar luminoterapia. Pues vamos a ver cuál es tu tiempo interno. Por eso ChronoWise mide temperatura, el ritmo de temperatura, que es el más endógeno, el menos modificable. Efectivamente, cuando llevamos mucho tiempo expuestos a un determinado tiempo social alterado o un ciclo de luz alterado, nuestro ritmo de temperatura va a terminar modificándose y alterándose, pero en principio es el menos modificable, el que más idea me va a dar de lo que tu cuerpo te está pidiendo. El tiempo social en modo de actividad, tanto tiempo de movimiento como aceleración, donde vamos a ver cuándo te levantas, esté como esté tu temperatura, y la luz. La luz además la medimos en 2 canales, luz total y luz azul. Filtramos la luz azul para poder detectar si y quizá tienes una baja intensidad en casa, pero todo lo que estás recibiendo a las 9 de la noche es luz azul. Bueno, pues esto es importante porque un móvil enfrente de la cara en la cama no es muy intenso, no ilumina toda la habitación a lo mejor, pero a ti te está llegando un espectro de luz en concreto que está alterando tu melatonina. De ahí del registro con ChronoWise, que solemos hacerlo durante una semana para poder detectar, entre otras cosas, pues jet lag social, la diferencia entre los días libres y los días de trabajo. Vamos a hacer un informe que va a ser una herramienta para el profesional. Nosotros atendemos a particulares que llegan a nosotros, pero normalmente nuestros clientes son clínicas de sueño, unidades de sueño que quieren utilizar esa herramienta para medir de forma ambulatoria a sus pacientes. Concretamente, para que la gente se pueda hacer una idea, es ese dispositivo que tenemos ahí atrás, ¿verdad? Sí, este es ChronoWise. Tenemos un marcador central donde vamos a ver el estado del reloj, la batería y demás, pero además lo podemos utilizar a modo de agenda, de forma que si lo dejamos pulsado va a hacer una marca en el reloj. Esto nos ha permitido hacer ya varios estudios de tiempo metabólico. No podemos detectar, aunque estamos en ello, que pueda detectar automáticamente que estoy comiendo con el movimiento de la mano, pero esto todavía queda un poquito porque puede ser confundible con otros movimientos. Pero hemos podido hacer estudios circadianos del ritmo de horario de comidas. Y luego, en la última versión, incluimos un feedback de luz y de ejercicio, de forma que lo primero que intentamos hacer siempre es un registro basal totalmente ciego, digamos. No le damos recomendaciones al paciente de cuándo debe o no debe dormir, recibir luz, porque queremos ver cuál es su realidad del día a día. Pero una vez que ya hemos hecho un registro basal, o nosotros directamente o con su especialista en sueño, pautamos, bueno, esta persona debería recibir luz en esta ventana del día y con esta intensidad, o hacer ejercicio en este momento del día con tal intensidad. Eso lo implementamos en el feedback del equipo, y cuando pulsa, aquí no está programado la actividad y la luz, cuando pulsa cualquiera de los 2 botones le va diciendo en qué medida ha conseguido ese objetivo. Qué guay, qué interesante, ¿no? Qué interesante, me parece una pasada, enhorabuena. Todo eso en un dispositivo de muñeca, ¿verdad? Sí, ya, bueno, de hecho, si queréis un día probarlo, Vale. o los dos, claro, lo con probaremos, guardias, ¿verdad? con todo eso, claro lo que enviamos. sí. Lo probaremos. Vale, genial. Justo hemos sacado el último tema, ¿no? Que queríamos comentar. Te doy paso, Delia, porque tú tienes mucho más que decir que yo en esto. Vale, bueno, trabajo por turnos, trabajo nocturnos, ¿qué consecuencias puede tener esto sobre nuestra salud? Bueno, a ver, a mí aquí no me gusta ser tampoco muy negativa porque me doy cuenta de que muchas veces está peor gente que tiene un trabajo normal y que no cuida sus ritmos. Entonces tampoco podemos alarmarnos. Efectivamente, el trabajo a turnos es un disruptor
muy grande para el sistema circadiano, va a alterar todos nuestros ritmos de todo, de sueño, de alimentación, de hormonales. Entonces, como que tenemos que poner aún más el foco e intentar buscar la regularidad donde no la hay. En concreto, mi tesis doctoral versó sobre la cronodisrupción producida por el trabajo a turnos, en concreto en personal de enfermería, y ahí estuvimos estudiando turno fijo de mañana, fijo de tarde, mañanas con noches, tardes con noches y rotatorio. Bueno, y fijo de noches. Yo esperaba, al principio en mi hipótesis estaba que el turno rotatorio iba a ser un completo caos. Bueno, pues no resultó ser así. ¿Cuál fue el caos? Pues cuando yo la hice en 2017, todavía quedaban hospitales que tenían turnos fijos de semana, con una cadencia semanal, toda la semana de mañana, toda la semana de noche. Creo que a nivel sanitario, en el ámbito sanitario creo que ya no están, pero siguen quedando empresas que sí que hacen esto. Este turno es catastrófico. Lo llamamos fijo o semanal, pero es un desastre porque decimos que necesitamos para cada cambio horario en torno a una semana para adaptarnos. Nuestro reloj necesita unos 5 días para adaptarse. ¿Qué pasa? Que cuando me he adaptado a mi turno, a los 2 días vuelvo a cambiarlo. Con lo cual, desde luego fue uno de los peores ritmos. Luego esperábamos el turno fijo de noche, esperábamos que fuese bueno, porque dijimos, bueno, pues esta persona tiene que estar adaptada a su turno de noche y de alguna forma habrá girado un poco su reloj. Bueno, eso no pasa en absoluto. El turno fijo de noches, el problema que tenemos es no solo que no se adaptan siempre a la teoría, sino que hay mucha flexibilidad, cambios con compañeros. A mí me parecía casi imposible reorganizar a los voluntarios de la tesis porque cada uno tenía su turno, no seguían un patrón. Entonces, no podemos dar nunca recomendaciones, ni siquiera para cada turno. Tenemos que entrar en cada persona. Y bueno, eso, como decía, el de noche, encontraba que luego hacían una semana entera pues libre o 3 o 4 días libres seguidos. Y ahí, en lugar de mantener en la medida de lo posible un poquito algunos sincronizadores, cambiaban totalmente e iban a su horario de día, con lo cual esto era caótico continuamente. Sin embargo, nos fuimos a turnos rotatorios donde teníamos en concreto lo que yo estudié mañana, tarde, 1 o 2 noches y 2 o 3 días libres. Que parecía un caos terminó siendo uno de los mejores. ¿Por qué? Porque solo hacían al cabo de una semana 1 o 2 noches y después tenían 2 o 3 días para descansar o para recuperar, digamos. El problema viene cuando hacemos guardias, cuando hacéis muchos de vosotros guardias de 24 horas. Primero, que a lo largo de las 24 horas es imposible que estéis al 100% todo el tiempo. Imposible. A nivel circadiano, vuestro cuerpo va a ir cambiando. Sí, la adrenalina del momento, el estrés, os va a hacer actuar y lo hacéis de forma maravillosa. Pero a nivel circadiano, vuestro cuerpo se está boicoteando porque no podéis estar al 100% 24 horas. Y encima, cuando salís, si no tenéis 1 o 2 días para recuperar, no podemos llamar día libre a un saliente de guardia. Eso no es un día libre. Yo cuando estaba caracterizando los días en la tesis, aunque en la planilla del enfermero ponía L libre, digo, esto no es libre. Esta persona tiene que recuperar el sueño en la medida de lo posible que ha tenido. Claro, entonces, es que, bueno, quiero puntualizarlo porque claro. La gente yo creo que no es consciente. Por ejemplo, en mi caso, como residente de medicina, yo trabajo todos los días de 8 a 3 y dentro de esos días tengo una guardia de 24 horas en la que estoy 24 horas o más en el hospital. Después de estar esas 24 horas salgo al día siguiente a las 8 y pico de la mañana porque con los cambios y tal siempre se alarga y tengo hasta las 8 del siguiente día para descansar. O sea, imaginaros, he estado 24 horas metida en el hospital, no he dormido o he dormido muy poco, fraccionado, etcétera, y tenemos solo ese día siguiente de descanso y luego a seguir trabajando. Un poco para que la gente, porque mucha gente se sorprende. La verdad es que, por ejemplo, en el paritorio estamos atendiendo un parto a las 3 de la mañana y la gente se sorprende de que llevemos todo el día trabajando. O sea, esto para la población no es conocido y creo que lo tienen que saber también. A mí me parece fundamental, por supuesto, para valorar vuestro trabajo y segundo, porque
esto de alguna forma, y ya digo, estamos trabajando junto con Tamara en UCI para Todos, en la Alianza por el Sueño, estamos trabajando o lo estamos intentando para concienciar e intentar que esto cambie, porque no podéis estar al 100%, vamos, ni al 50% en muchos momentos del día. Entonces, en el caso de eso, de aquellos rotatorios que permiten una cierta recuperación, porque hay 1 o 2 días que podemos dormir un poquito, está bien. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos que buscar, y aquí la recomendación, ¿no? Y un poco la luz de toda la negativa, es buscar aquellos sincronizadores que sí puedo mantener. Yo sé que esto es súper difícil en el día a día, pero horarios de comidas, horarios de ejercicio, algo que haga el turno que haga, en un margen de más o menos 2 horas, siempre lo puedo hacer. Un día lo voy a llamar desayuno, otro día lo voy a llamar cena. A la misma hora puede ser una cosa o la otra, pero siempre le marca a mi reloj, en este momento se hace esto. El día que salgas, si por ejemplo das una caminata por las mañanas cuando vas andando al trabajo, el día que sales de guardia, es un ejemplo que ya digo, no, puede no corresponderse con tu realidad porque tenemos que entrar en cada persona, pero a modo de ejemplo, si normalmente voy a las 8 o a las 7:30 trabajando al trabajo, andando al trabajo, el día que estoy saliente de guardia, intentar hacer ese pequeño ejercicio. No voy a estar igual, ni físicamente ni anímicamente, por supuesto, pero si puedo hacer un poquito de ejercicio en ese momento para que todos los días esté de entrante o de saliente de trabajo, a mi cuerpo le digo, es el momento de esto, fantástico. Estoy saliente de guardia y a lo mejor no tengo ganas ni de ver al que me pone el café, pero bueno, si normalmente desayuno más o menos a esa hora cuando entro, voy a mantener el desayuno cuando salgo de la guardia. Si la comida unos días es comida porque he salido de trabajar a las 3 y otro día es almuerzo porque voy a entrar a trabajar a las 3 o a las 4, que mantengamos. Evidentemente va a cambiar la composición, la estructura, la cantidad de la comida dependiendo del día que tengamos, pero todos los inputs que podamos ir dándole al reloj van a ayudar a esa regularidad, porque el sueño sí o sí lo vamos a cambiar. No nos queda otra que trabajar durante la noche en aquellos días. Entonces, cuanto menos cambie todo, puesto que al final todo vuelve a la mañana siguiente, pues mucho mejor. Y con respecto a lo del sueño, aquí es que tengo una duda porque lo hemos estado investigando para hacer las preguntas de esta entrevista. Entonces, claro, si hemos dormido poco durante la guardia, yo lo que he visto es que no se recomienda que yo al salir de la guardia me vaya a dormir. Pero claro, esto entra un poco en controversia con las horas de sueño que necesitamos, porque siento que si no me voy a dormir al llegar a casa por la mañana y solo me echo una siesta, yo no estoy durmiendo las 8 horas que necesito. Entonces, mi duda, para que nos la puedas resolver. No es fácil, pero aquí tenemos que dibujar una estrategia completa de toda la semana. Lo ideal es acostarte nada más salir de la guardia, depende de lo que tengas al día siguiente. Si vamos a tener aquellas personas que hacen 2-3 noches seguidas, estas personas tienen que dormir y tienen que recuperar esas horas. Entonces, si no vamos a tener ni un día de recuperación en condiciones, sí, tendríamos que acostarnos. De hecho, en ese caso recomendamos que salgáis con gafas que filtren la luz azul, de forma que tengáis la melatonina lo más elevada posible cuando lleguéis a casa o donde vayáis a descansar para poder dormir de una forma profunda y lo más continua posible. Aquí entra también en controversia con pero es que yo llego a casa y tengo que llevar al niño al cole, o es que llego a casa y tengo que cuidar de no sé qué familiar. Bueno, por eso digo que tenemos que entrar en la estrategia de cada uno. Pero si no vas a hacer una noche después, 1 o 2 noches después, lo ideal es que no te acuestes de seguido recién salida de la guardia. Puedes hacer una siesta, bueno, puedes hacer un pequeño break. Lo ideal es esperar a la siesta. La siesta no se recomienda a nivel general de la población que sea superior a los 15-20 minutos. Ahora bien, en el trabajo a turnos la siesta es una herramienta y vamos a utilizarla alcanzando al menos 1 o 2 ciclos de sueño completos. Cada ciclo de sueño tiene una duración de en torno a 90-120 minutos. En el caso de los trabajadores a turnos, habéis salido de trabajar, habéis hecho la vida como podéis hasta las 2, las 3 de la tarde. Ahí
sí que es bueno y recomendable una siesta de 90 o de 120 minutos incluso, para tener ciclos completos de sueño. ¿Para qué? Para llegar a esas fases profundas de sueño que no habéis podido tener en el sueño fraccionado de la noche. Ahora bien, una siesta de 2-3 horas te va a quitar sueño de la noche. Entonces, si hacemos un único ciclo de sueño en la siesta para tener un ciclo completo de todas las fases de sueño, esto no nos va a quitar tanta presión de sueño como para que luego a las 9, las 10 de la noche vuelvas a tener sueño y tengas una noche adecuada para las 9, a las 8 de la mañana del día siguiente estar en marcha. Esta estrategia es si vas a entrar a trabajar por la mañana. Claro, pero si has dormido 2 horas por la noche y añades 1 o 2 horas, aún así te salen 4 horas. Sí, hay un déficit de sueño, pero ponemos en la balanza el hecho de que esa noche puedas dormir para que a las 8 de la mañana estés bien, ¿vale? Suponemos que a partir de ese día, que empiezas de nuevo a trabajar de mañana 3 o 4 días seguidos, vas a poder tener noches completas de sueño recuperando esa noche perdida. Aunque no sean de sueño extra, porque claro, no es puedo... sueño extra, no. Claro, se vuelve a la regularidad. Se vuelve a la digamos. regularidad, y si podemos aumentar 1 horita de sueño en los días que estoy de mañana, bien. Pero el dormir toda la mañana, por ejemplo, llego y me acuesto y me levanto a las 3 de la tarde, sí, estás durmiendo las horas que necesitabas, pero a nivel circadiano es muy raro que llegues a fases tan profundas de sueño y que el sueño sea de tanta calidad durante el día. Sin embargo, sí vas a disminuir la adenosina, vas a bajar la presión de sueño. No vas a tener tanta necesidad de dormir por la noche y esa noche va a ser peor. Entonces, ¿tenemos que convivir con ese déficit de sueño casi crónico las noches de guardia? Sí, si no queremos darle la vuelta al reloj y estar al 100% para el día de la mañana. Bueno, María José, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Para mí personalmente ha sido súper útil. Espero que para la gente que nos está viendo o escuchando también. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias a vosotros por la oportunidad de que el mundo pueda conocer qué son los ritmos y que podamos mejorar su sueño optimizando estos ritmos. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Adiós.